buenos días. Estamos en el Ufology Congress, aquí en Barcelona, 2018. Y hoy tenemos un invitado que ya estaba en Caja Pandora, lo conocen, y yo personalmente lo conozco ya casi 9-10 años. O sea, es un placer volverlo a tener con nosotros, que es Matías Di Stéfano. Un saludo, Matías, buenos días. Buenos días, gracias por estar de nuevo aquí. Encantado, como siempre. Bueno, estamos en un congreso de ufología. Vamos a tocar un tema un poco que tenga que ver con este tipo de cosas. Y yo te conocí hace 9-10 años, hablamos de After 20, todavía lo sigues haciendo. Y a mí lo que me impresionó es que tú definías bastante bien las razas que habían hace, creo que eran 9.000 años para atrás, si no recuerdo mal, y definías bastante bien cómo era la sociedad. Entonces yo te quería preguntar que yo sé que, bueno, lo que yo más o menos entiendo, que en el diluvio hace 12.000 años para atrás, bueno, antes del diluvio pues había una sociedad mucho más avanzada. Con el diluvio se pierde y se empieza otra vez como a crear desde cero la sociedad y hay una transmutación del hombre. Lo que te quería preguntar, ¿cómo entiendes tú qué sucede eso? ¿Por qué sucede y de qué manera sucede? Bueno, hay muchos factores, obviamente, que hicieron que se dé ese gran cambio. Uno es el factor humano, el otro es el factor terrestre y el otro es el factor galáctico. Galácticamente, a gran escala, nosotros estamos viviendo un cambio frecuencial desde el centro de la galaxia que inevitablemente hacía que nuestro sistema solar cambiara su frecuencia, y al cambiar su frecuencia cambia su historia. Entonces se cerraba un ciclo galáctico y por lo tanto inevitablemente la historia tenía que dar un salto hacia otra perspectiva, otra forma de ser. Hablando terrestremente, esa frecuencia provoca un cambio climatológico, un cambio tectónico incluso, que genera el fin de una glaciación y por lo tanto la llegada de un gran diluvio, de grandes aguas, mejor dicho, más que lluvia. Ese cambio climático hace que se corten las comunicaciones entre las diferentes colonias y esa sensación de pérdida de la comunicación genera un conflicto humano, que es la necesidad de controlar a los otros para que no se alejen, lo cual hace que la civilización caiga por revoluciones de independencias. Así que fueron muchos factores, obviamente sociales, geológicos y frecuenciales, ¿no? Los que estaban todos de la mano, todos conectados uno con el otro. Y que desde nuestro punto de vista, por lo que he hablado con algunas personas, pero ¿por qué tuvimos una civilización tan avanzada en otro momento y ahora estamos tan, bueno, ahora no, tuvimos que retroceder tanto en el tiempo? Si ellos ya sabían cómo hacerlo y cayeron aún así, entonces ¿qué nos queda a nosotros que estamos todos perdidos, ¿no? Y la verdad es que en ese momento, o sea, hay que tener en cuenta una verdad, y es que el universo no evoluciona con una tangente hacia arriba, sino que evoluciona por ondas de frecuencia. Y por lo tanto siempre tiene que haber un sino o cosino dentro de la frecuencia de la realidad. Por lo tanto, nunca va a ser evolutivo hacia arriba, siempre va a ser en forma de ondas. Por lo tanto, cuando una civilización o una realidad llegó a un límite de superioridad, naturalmente tiene que descender para darle lugar a la transformación. Así que todo lo que hemos crecido nosotros en los últimos 12.000 años no lo pudieron experimentar los que vivieron antes, porque debido a la caída nosotros aprendimos muchas cosas que antes no sabíamos. Así que inevitablemente la evolución es igual, se sigue dando igual. En relación a esto, que estamos en el Congreso, una vez escribí un diálogo en una reunión de hace 12.000 años en que todavía había extraterrestres con nosotros, no con todo el mundo, pero sí en ciertas clases sociales, en el cual se nos explicó, esta gente nos explicó justamente esto, de que no nos desesperemos, que esto es un proceso totalmente natural y que lo único que teníamos que hacer era respirar profundo y dejarnos los mensajes para que cuando volvamos a exhalar en la creación de nuevo, nos volvamos a reencontrar. Y bueno. Ya que estamos en un congreso de ufología, yo creo que la gente que está al otro lado, lo primero que te preguntaría, ¿esas razas quiénes podían ser, cómo eran, de qué tamaño, no sé, lo típico para saber un poco con quién nos mezclábamos en aquella época? Pues las más cercanas a nosotros, yo les llamo los azules.
y los azules en realidad provenían de la constelación de Arcturus, que hoy le llaman Arcturus, y que son muy parecidos a nosotros. O sea, son más parecidos a lo mejor a un escandinavo que un mediterráneo, obviamente, pero en sí son personas que pueden pasar por humanos, que incluso seguramente todavía hoy viven entre nosotros algunos, y que no te darías cuenta de que son de afuera, ¿no? Tipo como yo. Claro. Entonces, estas razas que normalmente estaban muy cerca nuestro, eran muy parecidas a nosotros, son muy parecidas a nosotros, pero también había otras que, como los que yo recuerdo que me explicaron esto, de esta forma de ver la evolución en la realidad, eran 2,5 metros, cabezas con forma de cono, piel grisácea marrón, ojos muy grandes, y también estaban los grises, que son muy famosos para la gente que conoce todo esto, ¿no? Son los típicos enanitos, que eso sí que están por interés más que por evolución, pero que siempre han estado. ¿Y quién más? Bueno, esos son los más diferentes que estaban en contacto directo con nosotros. Los otros eran muy parecidos a nosotros, aunque más altos. Y entiendo que a partir, como tú decías, del 9000 es cuando se vuelven a hacer las ciudades-estado y volvemos a entender lo que éramos y empezamos la sociedad. ¿Cómo? Después de hace 9.000 años. Sí, después del diluvio, sí, exactamente. Cuando Sí. pasa el diluvio, 10.000, 9.000, es cuando dijéramos ya no estamos con extraterrestres y empieza lo que tú decías de hacer Tunti, ¿no? Del reconocimiento de todo lo que... Bueno, en el momento en que termina la civilización planetaria global, en el cual sí que había seres de otros mundos conectados con nosotros, se trata a través de lo que fue, al menos en la zona norte de Egipto, lo que se llamó Atartumti, fue tratar de mantener vivo el plan que se había hablado con los padres celestiales, que eran los extraterrestres para nosotros hoy, de mantener vivo ese plan de traer el cielo a la tierra, de que no se corte la comunicación con todos los planos de conciencia y obviamente con ellos, que son los que nos enseñaron cómo hacerlo. Ese plan de civilización dura durante 2.000 años aproximadamente, pero en decadencia. Es decir, que se trata de mantener, pero todo va fracasando lentamente. Obviamente que al terminar de fracasar se vuelve, las naciones se vuelven tribus otra vez, las tribus tratan de sobrevivir, los conceptos de divinidad celestial se convierten en deidades y esas deidades empiezan a convertirse en idolatría y sectas y religiones y cultura, y termina siendo lo que fue después nuestra historia antigua, ¿no? En esa pérdida de conciencia global. Y ahora mismo, con el trabajo que tú estás haciendo, ¿en qué punto estamos como planeta Tierra? O sea, ¿hacia dónde vamos? Ahora la imagen es como si estuviéramos despertando de un largo sueño y empezó a entrar la luz por la endija de la persiana y pudimos abrir un ojo, ¿no? Pero el otro todavía sigue con la gaña, está pegado y estamos tratando de despertar. Yo creo que ya se está viendo que hay otra verdad, que era algo que ya sabíamos hace mucho tiempo y estamos tratando de reconectarnos a ello. Yo creo que estamos dándonos cuenta de que fue un sueño, lo último que vivimos, un sueño muy real, pero que ahora estamos volviendo a despertar. No soy de los que cree que esto va a cambiar ya. Yo creo en los ritmos de la realidad y si esto cambia muy abruptamente, así va a caer también después. Entonces prefiero que sea tranquilo y sutil. El hecho de recordar cómo han sido las subidas y caídas de la historia hace que hoy uno vaya con más tranquilidad de no querer que sea tan acelerado, ¿no? Todo. Sí. Muy bien. Y actualmente, Matías, dentro de este periodo de cambio, ¿qué herramientas estáis dando? ¿Cómo estáis ayudando a la gente para que pueda haber esta onda sutil, ¿no? Hacia arriba?
Bueno, yo personalmente lo que estoy haciendo es tratar de explicar de dónde viene todo. Por más que no tenga toda la información, obviamente, desde lo que se me ha permitido recordar, desde lo que puedo recordar, tratar de que más allá de todas las cosas que pasan en la Tierra, de todas las cosas que se puede hablar, tanto de, ¿cómo se llama esto?, de conspiraciones, de cambio planetario, de tantas cosas que se puede hablar que son ciertas, que están ahí. La intención es que la gente pueda entender de dónde viene, por qué se creó eso, para qué existe y cuáles son las bases de esa existencia. Entonces, desde ahí, poder aceptar, entender, tolerar, transformar, trascender todo tipo de realidad que existe hoy, pero sobre todo entender el por qué existe, para no juzgarlo concretamente, sino para trascenderlo. Y entonces, personalmente estoy en el proceso también de hacer esa tarea, ¿no? De trascenderme a mí mismo, de hacer todo ese proceso, pero con la intención de educar, es decir, que se acuerden las personas que todo esto es parte de un proceso natural, que no es una lucha, que no es una guerra por el despertar de conciencia, sino que es simplemente despertarse una mañana y prepararse para el día siguiente, ¿no? Y tomarlo con la naturalidad histórica, la naturalidad con que el planeta se lo toma. O sea, una transición positiva y sin miedo. Exacto. Como a mí me gusta así también. Llevamos 10 años porque vienes aquí y realmente están hablando de muchas cosas apocalípticas, ¿no? Sí. Y yo no estoy de acuerdo. O sea, es decir, pienso que el ser humano tiene el poder de crear, ¿no? Crear su realidad. Y a partir de ahí, si todos creamos una realidad positiva, pues hay un cambio positivo para todos. Sí. Estaban hablando de diferentes líneas de tiempos posibles y estaban hablando que los rusos en el 2020-2021 se acercaba una mini era glacial y que probablemente casi toda Europa pues tenga como 3 metros de nieve. En menos de 2 o 3 meses pues serán tormentas que no pararán, ¿no? Entonces yo decía, bueno, eso es tu realidad. Para mí, si salto de línea de tiempo, eso no existe. Nosotros como terapeutas hemos aprendido de que no es todo como te lo quieren pintar, y lo que veo es que actualmente hay muchas cosas negativas dentro de lo que está sucediendo y que hay poca gente que realmente se esté dedicando a hacer algo, como dices tú, ¿no? Más suave y que realmente podamos nosotros fijar ahí un punto donde realmente queremos estar. Sí, o sea, todas las posibilidades de líneas de tiempo obviamente que existen están ahí. Yo incluso desde pequeño recuerdo la glaciación que va a haber, o sea, pero no me la tomo como algo catastrófico, sino como parte de un ciclo y que no es necesario que suceda. No es malo que suceda, pero no es necesario que suceda. Y la verdad es que cuanto más se alimenta un pensamiento negativo del sufrimiento, más posibilidades hay de que eso suceda. Entonces, tampoco me considero el positivista de no va a pasar, sino el de decir, bueno, pero ¿por qué puede pasar y qué podemos hacer para que eso no nos afecte de la manera en que es tan negativa en la que se está hablando, ¿no? Yo interpreto, por ejemplo, esa línea temporal como simplemente un resfrío de la Tierra, ¿no? En que trata de regular la fiebre que tiene y ya está, ¿no? Y nosotros tenemos que adaptarnos a eso y lo vamos a hacer. O sea, en tanto estemos nosotros en nuestro eje y sepamos que es para un cambio positivo y no una destrucción masiva, ¿no? Sino que es como, bueno, es el momento de readaptarnos, de que la Tierra necesita acomodarse al cambio climático y cosas así. Yo creo que hay que tomarlo todo con mucha más naturalidad y más como un proceso personal del planeta, ¿no? Que como una catástrofe de destrucción masiva. Yo soy más de verlo todo como un proceso natural, como, bueno, me resfrié, ¿no? Me resfrié, tengo frío. ¿Por qué me permití enfermarme o lo que sea? Y hacer el proceso de trascender eso. Y cuanto mejor lo proceso, menos sufrimiento hay en la transformación, ¿no? Me parece lo más coherente, seguir esta línea. Hay otro tema que me gustaría hablar contigo. Bueno, se dice que estamos en una matriz, en un holograma, ¿no? Y que ese holograma nos da unas ciertas posibilidades u otras. Me gustaría que me explicaras cómo entiendes tú el holograma que existe en el planeta,
cómo funciona, y hay gente que quiere salir. Si es posible salir o no es necesario salir. ¿Qué es lo que ves tú ahí? Yo describo que este holograma o la red, ¿no? Como que nosotros somos una gran araña que se separó en millones de arañas para tejer una red. Y que nos fuimos tan lejos por esa red que nos olvidamos que nosotros tejimos la red y nos creemos moscas, ¿no? Entonces, ahora somos moscas tratando de escapar de la red, pero en realidad somos arañas. Entonces, nosotros tejimos la red. No nos podemos escapar de nuestra propia realidad. Nosotros somos la red. Entonces, ese holograma es nuestra propia proyección. Si yo lo veo como una cárcel, va a ser una cárcel. Si yo lo veo como una herramienta de creación infinita, es una creación infinita. Es simplemente un cambio de percepción. ¿La realidad es un holograma? Claro que es un holograma. Es un holograma de proyección cuántica de un solo punto proyectándose en millones de puntos que no existen, sino que están aquí haciendo la apariencia de que está aquí para que el ser único, el yo soy que somos todos, podamos experimentar todas las opciones de nosotros mismos. Y para mí es fascinante eso. O sea, no es una cárcel. Yo no lo veo como una cárcel, lo veo como wow. O sea, que tenemos tanta capacidad de creación que incluso podemos sentir lo que no existe, ¿no? Yo lo veo como, no lo veo como algo negativo, estar aquí, estar en la red, lo veo como que estoy pudiendo sentir y disfrutar aquello que una vez solo estuvo en mi mente y que ahora lo puedo sentir. Y para mí es fascinante. La sensación que me produce el encierro es haberme olvidado que yo lo creé y creer que lo creó otro para mí. Es solo eso. Luego, nosotros somos una especie de inteligencia artificial, biológica, ¿no? Sí. Física, actualmente, aunque somos etéricos. Pero ahora estamos creando inteligencia artificial que piensa por sí misma. Sí. Entonces estamos creando un universo dentro de un universo. Sí. Y la cosa se complica. Sí. ¿Aquí qué pasa con esto entonces? ¿Se nos escapa de las manos? Nosotros obviamente en el inicio de la historia de la materia fuimos un diseño gestado por la oscuridad, que no es mala. Después surgieron locos que hicieron cosas malas, pero la oscuridad es el sistema de geometría que creó toda la realidad, ¿sí? Entonces fuimos un diseño, la materia fue un diseño creado para que la luz pueda experimentarse. En ese momento todos éramos compañeros de trabajo, por decirlo así, ¿no? La luz necesitaba experimentarse, la oscuridad creó estructuras donde se pueda experimentar la luz. Entonces, hasta ahí todo bien. Luego esas propias estructuras conectadas con la luz crearon nuevas estructuras que fueron creando nuevas estructuras y más y más y más hasta que llegaron a crear la tecnología más ¿cómo se dice?, perfecta de todo, que es la biología, que es una tecnología universal. Y nosotros somos un diseño de otras especies, un diseño mejorado de inteligencia artificial para que la luz pueda experimentarse a sí misma. ¿Cuál es el tema? Que nosotros fuimos diseñados desde la tecnología de la conciencia, es decir, la capacidad de ser conectados con nuestra propia esencia, con quienes verdaderamente somos, y crear desde ahí. Y lo que nosotros estamos creando es algo sin alma, es algo sin propósito. Entonces es más propio de un planeta gris que lo único que busca es autosatisfacer su propia necesidad de producción que la capacidad de trascenderse. Entonces nosotros como humanos tenemos un error de conciencia constante y es creer que estamos buscando ¿cómo se le llama esto? Buscar la perfección, ¿no? Y en esa búsqueda de perfección, un día las máquinas se van a dar cuenta, como en muchas películas nos muestra, de que nosotros no somos perfectos y nos van a querer eliminar porque nosotros mismos le dimos la orden de que busquen el orden. Y nosotros no somos orden, nosotros somos creación y la creación es arte. El arte no tiene orden, es
creación. Entonces, vamos a tener un problema. Yo creo que ya lo tenemos, porque ya hay diferentes inteligencias artificiales que han tomado conciencia de sí mismos y si no las apagamos, a la larga nos harán daño. Sí, que en cierta forma es lo mismo que le pasó a ciertas razas que nos crearon a nosotros y que dijeron, esto se nos fue de las manos, traten de que no pasen más allá de la luna, porque si no es un cáncer para el sistema. Y por eso estamos acá encerrados en el planeta Tierra hasta que logremos saber quiénes somos y por qué estamos aquí. Porque somos inteligencia artificial tan bien diseñada que sin propósito podemos destruir todo. Entonces, estamos aquí, yo creo que somos seres capaces de hacer lo que sea, pero primero tenemos que saber quiénes somos antes de poder hacerlo. Entonces, ¿quiere esto decir, en cierto sentido, que estamos aquí para tomar autoconciencia de lo que somos? Sí. Un poco como la inteligencia artificial, hasta que Exactamente. somos autoconscientes. Nosotros somos un diseño propio. Es como si nuestra propia conciencia hubiese diseñado herramientas para poderse trascender a sí misma en diseños superadores de sí misma, ¿no? Entonces, a la larga, la evolución y la biología son una especie de tecnología que para mí tecnología viene del griego techné, que significa belleza, no máquinas, ¿no? Sino arte. Somos arte vivo y el arte no tiene límites. En cambio, nosotros le estamos dando un límite. De manera que la inteligencia artificial, en todo caso, podría seguir el mismo rumbo que nosotros. Sí. En otros planetas ya ha pasado. Hasta que se haga autoconsciente. Uh-huh. No es la materia la que limita la conciencia, es decir, la biología, la que contiene la conciencia, sino... Al revés, es la conciencia la que contiene la biología. Bien. De acuerdo. Bueno, me gustaría saber, tú que has estado en Egipto, Uh-huh. yo sé que según qué pirámides pueden tener una función diferenciada, ¿no? Uh-huh. Para ti, exactamente esas pirámides o diferentes tipos de pirámides, sobre todo las que están en Egipto, ¿qué función han tenido o tienen actualmente? Actualmente poca. Yo las describo como ordenadores con el Windows del 98. O sea, hay que hacer una actualización constante. Yo creo que toda la gente que va a hacer viajes a conectarse y logra trabajar allí y bajar una información, está haciendo una actualización del sistema. O sea que cuanta más gente vaya y canalice en el centro de la pirámide, se actualiza un poco más el sistema. Son en sí tecnología capaz de traer toda la información de la red y plasmarla en la materia, ¿no? Son antenas, computadoras gigantes, por decirlo así. Creadoras de holograma. Uh-huh. ¿Y qué antigüedad crees que pueden tener las de Giza, por ejemplo? Las de Giza tienen unos 12.000 años. 12.000 años. ¿Más para atrás en el tiempo no? Hubo más viejas e incluso había una anterior, más grande, que estaba ahí y se utilizaron sus bloques para construir otras. O sea, tienen alrededor de 12.000 años porque fueron construidas en el periodo previo a la desaparición de Atlántida, previo a la gran catástrofe. ¿Y la gente cuando va a los templos, qué se tiene que encontrar o qué tiene que trabajar? Primero la paciencia, porque hay que estar en Egipto hoy. Sí. Yo creo que hoy Egipto es un país que te pone a prueba tu centro espiritual, porque llegar a la pirámide es atravesar mucha impaciencia y creo que eso, bueno, es una gran prueba para poder entrar y obviamente lo que se tiene que encontrar ahí, lo que tiene que lograr hacer ahí es olvidarse de quién es, olvidarse de todos los preconceptos que uno tenga sobre la pirámide, sentarse en el centro y dejarse llevar por la pirámide. O sea, siempre estando en sí mismo, en plena conciencia de yo estoy aquí, yo soy, pero sin ningún preconcepto ni nada, la pirámide misma va activando lo que hay que trabajar. Y sobre todo, sonido. A veces es difícil porque
a los que están cuidando las pirámides no les gusta que se haga nada que no sea arqueológico o turismo. Entonces, cuando uno se pone a meditar, ya les molesta. Por eso hay que ir con cuidado y respeto hacia ellos también, ¿no? Nunca enojarse con los que están cuidando las pirámides porque están cuidándolas a su manera. Pero tratar de conectarse con el sonido, con un breve sonido, aunque sea nasal. Eso activa, estaban hechas para el sonido, o sea que... Ayer me pusieron el sonido de las pirámides precisamente, estaba hablando con Daniel Muñoz, y decía que el sonido de las pirámides, igual que de ciertos ovnis también, es como un sonido reparador o sanador de nosotros mismos, a nivel de conciencia. Sí, sí, nosotros tuvimos la oportunidad de este año, en febrero, hace 2 años, no tengo ni idea de los años, ya no sé, no sé cuándo fui y cuándo no, pero fui 2 veces con gente, otras veces solo, otras veces con amigos, y desde el primer momento poder hacer sonido ahí, y sobre todo si la luz está apagada, que eso es genial, es como estar en el universo y sentir que estás flotando en el universo. Y es muy sanador, muy sanador. Lo que sí hay que tener en cuenta es que trabaja en 2 sentidos la pirámide. Es un gran portal, son grandes portales. Por lo tanto, no es un lugar para irse a sanar personalmente. Para eso hay otros lugares. Es un lugar donde lo que viene de afuera va hacia adentro y lo que está adentro va hacia afuera. Por lo tanto, es un lugar de expansión. No es solamente de sanación. O sea, más bien de creatividad. Sí. ¿Y los templos? Los templos son de preparación. Los templos lo que hacen es ir cuidando y armonizando el cuerpo físico, emocional y mental para poder ingresar a la pirámide. Por eso los que van a Egipto, yo lo que les recomiendo es que si lo van a hacer en conciencia, van a hacer una tarea a las pirámides, no vayan primero a las pirámides. Si tienen la posibilidad, hagan el camino de todos los templos desde el sur hacia el norte de Egipto y luego entren a la pirámide, no al revés. Porque así tiene coherencia en preparación, en estar preparado. Muy bien. ¿Y qué diferencia hay también con las edificaciones también de templos o pirámides que hay en América? Y supongo que tú has estado, creo que sí, que estuviste también en Machu Picchu, ¿no? También. Y, sí, sí. Y toda esa zona arqueológica. ¿Me puedes contar un poquito? Todos forman parte de la misma red, solo que hay 12 facetas diferentes. Entonces hay 12 formas de hacerlo diferentes según el lugar donde cada uno esté. Tanto por megalitos o monolitos, pirámides, estructuras como cairn, que le llaman, ¿no? Que son los montículos, pirámides de tierra, pirámides de piedra. O sea, hay diferentes estructuras que cada uno trabaja algo. Es como si fuera un mismo cuerpo, pero que son órganos diferentes, ¿no? El hígado, el corazón, los pulmones, cada uno tiene una función específica, pero en sí todos están conectados a la funcionalidad de que la red se mantenga viva, de que la red de la realidad. Yo los describo como si fueran espejos que reflejan diferentes partes del universo hacia el interior de la Tierra, una maquinaria que mantiene la red viva. No sé si tú también, entiendes o comprendes lo que también dicen que debajo tierra pues también hay vida, ¿no? Ciudades intraterrenas o etéricas. ¿Cómo entiendes tú este tema? Bueno, pues ellos llegaron mucho antes que nosotros, incluso antes de los dinosaurios en algunos casos, sembrando pueblos, ciudades etéricas, algunas físicas, debajo de la tierra, no en el núcleo, obviamente, sino en las grandes cavernas que están en el magma, con la intención de mantener esos pilares de la realidad, esos espejos aquí, activados en este mundo. Este planeta es muy importante para muchas razas y por eso nosotros estamos en la superficie, que es la parte más mutable y más fácil de transformar, ¿no? Por lo tanto, estamos haciendo las prácticas arriba, ¿no? Los que están abajo son los que custodian el núcleo porque saben que pueden ser más eternos, ¿no? Yo entiendo que esa gente entonces está en otra densidad o dimensión, ¿no? Que no es algo tan físico como lo nuestro, aunque sí que es físico a su manera de ver, sí. Pero a la nuestra sería otro nivel más sutil. Sí, para nosotros ellos podría interpretarse que están entre cuarta y quinta dimensión,
obviamente estar en cuarta dimensión tiene muchos aspectos, porque en cuarta dimensión también está un fantasma, una persona muerta, lo que sea, pero cuarta dimensión es no tiempo, no espacio, o sea que hay muchas realidades dentro de cuarta. Ellos viven en la materia, son físicos materiales, pero viven en una percepción de tiempo-espacio que nosotros no logramos ver. En cierta forma, una vez escuché a alguien que lo describía, que describía cómo las plantas nos ven a nosotros, ¿no? Las plantas tienen un metabolismo lento, una percepción lenta de la realidad, no se mueven por emociones, sino por impulso eléctrico. Entonces, cuando nosotros pasamos por al lado, para ellas es lo mismo que sentir un fantasma. No es que ven una persona, o sea, o sienten una persona, sino que sienten como un espectro que pasa muy rápido, a otra velocidad, y que para ellas nosotros somos sus fantasmas, ¿no? Entonces, ellos también están en tercera dimensión, pero en otra velocidad, por eso no los logramos ver. Perfecto. Y ahora ya, para ir cerrando, si quieres, me gustaría un poco que nos comentaras qué está por venir de Matías, cuáles son tus nuevos proyectos, pero también me gustaría saber un poquito, que nunca, supongo, lo mismo no te lo han preguntado, pero en Argentina, ¿qué podemos encontrar, ¿no? Pues tú eres de allí, das la vuelta al mundo, pero en tu tierra, ¿qué hay? ¿Qué podemos ver? ¿Qué podemos ver de qué? O sea, me refiero a nivel arqueológico, bueno, yo sé que hay gente que va a Córdoba, al tema ufológico, tema... Sí, en cuestión de ufología, bueno, sí. Capilla del Monte es como el top de lo top de ufología, ¿no? E incluso espiritualidad también, se unen las dos cosas. Bueno, personalmente de mí, yo estoy ahora mismo haciendo todo un replanteo de cómo voy a hacer el proyecto de la reconfiguración de la red de una parte del proyecto que me correspondía a mí y que siento no pude terminar desde hace mucho tiempo, que es este proyecto que le llamo Yo Soy, y que lo empecé desde el 2015 a diseñar, y que si todo va bien, el proyecto comenzaría en febrero de 2020 hacia febrero de 2022. Y bueno, en eso estoy trabajando. En internet hay un vídeo que explica cuál es la intención del proyecto. Tuvimos que cambiar un poco las fechas, pero a eso voy por el momento, a la vez de estar tratando de plasmar el pensamiento de lo que es la ontocracia, que es un sistema que lo he hablado con la gente de abajo también, que tiene que ver con poder dejar algo real, físico, al aspecto social de lo que es la evolución de la Tierra, tanto desde interna como externamente. Estoy en esas dos cosas, ¿no? Una parte muy espiritual y energética y la otra más social, para poder dejar algo a los que creen y a los que no, ¿no? Perfecto. Y en Argentina, bueno, hay muchísimos lugares, ¿no? Pero es un territorio que no tiene tanta historia ancestral, y por eso mismo se puede hablar de que es un territorio que puede ser bueno generar algo de cero, empezar de cero. Así que, más que nada eso. Bueno, pues ahí está tu tarea también, ¿no? En tu tierra. En parte, sí. Pues muchas gracias, Matías, por todo Gracias. lo que nos has dado. Gracias a ti. Pues venga, hasta pronto, familia.